Continuamos en Zona Debate conversando con el ingeniero Ramón Núñez sobre la economía nacional. De nuestro departamento de prensa, Edania Piña. Las MIPYMES. El presidente de la República ha otorgado varios préstamos a personas que trabajan en la micro pequeña empresa. Este sector ha crecido en estos últimos años. ¿Cree usted que continuará creciendo y qué aporte le da a la economía dominicana? Mira, eso ha sido una de las grandes temas del presente gobierno, porque ciertamente las MIPYMES habían sido ignoradas. Hoy en día las MIPYMES las micros reciben préstamos solidarios, especialmente a las mujeres. Pero hay otro rango que los cubre el Banco de Reserva, que lo cubre la Fundación del Banco de Reserva. Y yo creo que con esa decisión de ampliar la cobertura del número de empresas que pueden hoy comprar, que le venden al Estado, que ya eran 19.000 al inicio del gobierno, y son 60 y tantos mil, 62.000. Pero todavía hay un elemento de crédito que por más que el gobierno quiera prestar, nunca será suficiente para potencializar verdaderamente ese sector. Es decir, la parte que falta en la agenda, o la pata de la mesa que falta, es lograr que las MIPYMES sean sujetas de crédito del sector financiero, de los bancos múltiples, de los bancos de ahorro y crédito, y eso se va a lograr con una ley, o un anteproyecto de ley que aprobó la Junta Monetaria y que entregó al presidente de la República, que son las sociedades de garantías recíprocas. Ingeniero, sí. Pero es que hay, y fortaleciendo lo que dice Edania, es que ahora mismo no es un asunto de gobierno, es un asunto de cómo están orquestadas y organizadas las cosas. Ahora mismo muy pocos microempresarios pudieran cumplir con las normas prudenciales para poder accesar a un préstamo. Entonces es difícil. O sea, quizás las cosas están puestas para que si usted necesita que le preste $500,000 de pesos, tiene que llevar papeles que digan que usted no lo necesita. Claro. Entonces así es más difícil. No, y es correcto que la banca lo haga así. Porque es lógico para proteger dineros de terceros. Sí, pero por eso es que entonces se crea la figura de la sociedad de garantía recíproca. Es decir, es una sociedad en la cual, qué sé yo, un grupo de MIPYMES, ellos se tienen que asociar a la sociedad. Okay. Y la sociedad se encarga de darle avales a la banca. Okay. Entonces la banca no tiene problema en prestarle a ese microempresario. Okay. O a ese mediano o pequeño empresario, porque la sociedad de garantía recíproca responde si hay un fallo en el es un garante. En el cumplimiento. Exacto, es un colateral, es un garante. Ese proyecto, yo imagino que el presidente lo está sometiendo muy pronto, porque hace varios meses que lo entregó, y es sumamente importante, y es una figura que existe en muchísimos países. Así como existe el seguro agropecuario, que en el nuestro tiene que desarrollarse todavía aún más, porque también el sector agropecuario no es sujeto de crédito, porque mira cuando hay todas esas lluvias, que se pierde la cosecha. Las grandes pérdidas. ¿Cómo se le responde a la banca? Porque la banca tiene que protegerse y cumplir con todas las normas, porque está prestando recursos de terceros. Pero yo pienso que el gobierno ha hecho mucho, se puede todavía hacer más, porque en las micro, pequeñas y medianas empresas es donde está la posibilidad de crear empleo más rápido. Y además de crecer de micro a pequeño y de pequeño a mediano. Y de mediano a grande. Y de mediano a grande. En ese mismo orden, antes veíamos que por años gobiernos implementaban una política monetaria de inyectar dinero a los bancos para que los bancos redujeran la tasa de intereses y las personas tuvieran acceso a crédito mucho más bajo. Con relación a la política de micro, pequeño y mediana empresa, donde el presidente asiste directamente, por ejemplo, a asociaciones campesinas, le pregunta, ¿cuántos son ustedes? 40, no. Asóciense 40 más, creen una asociación de 80 y entonces a partir de ahí yo les presto el dinero. Una cooperativa más que todo. Correcto, asociaciones cooperativas, a través del Banco Agrícola, a través del FEDA, a través del Instituto Agrario Dominicano, pero también está Banca Solidaria, que al principio era el Banco de los Pobres, la Fundación Reservas del país. Vemos cómo se ha diversificado y el gobierno entonces ahora crea entidades financieras y para darle el acceso al crédito directamente a las personas, más directo en vez de ir a los bancos, o son políticas diferentes. No. Cuando yo ahorita comentaba que hay una perfecta armonía entre la política fiscal y la monetaria. Entonces, en los casos en los cuales la política fiscal ha debido ser restrictiva, por ejemplo, al inicio de este gobierno en el 2012 había un déficit fiscal muy grande, había que reducirlo.
Entonces, en ese caso, y también en el año 2009, cuando la crisis financiera mundial, entonces el Banco Central liberó recursos del encaje legal, que son los dineros que tienen los bancos paralizados, congelados en el Banco Central sin ganar intereses. Entonces el Banco Central te dice, yo voy a liberar 20.000 millones. A la banca le conviene como negocio porque lo va a prestar a una tasa de interés. Ahora, el banco le establece los sectores a los cuales puede ir dedicado y la tasa. Por ejemplo, lo más reciente fue una liberalización de 10.000 millones, básicamente para los proyectos de vivienda como el proyecto Juan Bosch y para las viviendas construidas bajo el sistema de fideicomiso. Bueno, pues entonces el banco le dijo, no, mire, usted tiene que prestar a 20 años y a una tasa de 8%, eso después se flexibilizó, pero a una tasa mucho más baja que la tasa promedio. Entonces, ese tipo de política tú no la puedes hacer constantemente porque corre riesgo de que la inflación se te dispare. ¿Sí? Tú la haces en el momento que tú percibes que necesita inyectar recursos o que la política fiscal tiene limitaciones. Porque lo que tú no puedes tener una política fiscal expansiva con una política monetaria expansiva. Eso es una combinación no, se va todo mortal. De la mano. Se van las cosas de la mano. Yumilka, no sé si te querías decir algo. Sí, hay un tema que debemos tratar y no quisiera que se nos agotara el tiempo. Usted mencionaba de manera muy propia que estamos expuestos a muchas de las políticas externas. Mencionaba precisamente uno de nuestros socios comerciales principales, que es Estados Unidos. Estamos viendo cambios en lo que ha sido la política en sentido general en los Estados Unidos. ¿Qué podemos nosotros prever cómo pueda afectarnos los cambios en este país que es precisamente nuestro mayor socio comercial? Ella es una mujer muy elegante, Sí. hace una pregunta elegante, pero yo lo que entendí es que le están diciendo, y con Trump ahora, ¿cómo no va? Sí. Básicamente. El efecto Trump. Mira, justamente por eso el informe del Fondo Monetario Internacional, antes de la recomendación del ajuste fiscal, dice, mira el panorama internacional que ustedes tienen. Es posible que los precios del petróleo suban. Es decir, ya no vamos a tener precios de petróleo de $30, Sí. 40. ¿Sí? El petróleo no va a llegar a $100, ni a 120, pero vamos a tener un petróleo en una franja de alrededor de los $60. Por la crisis financiera mundial, las tasas de interés estaban muy bajas. En los Estados Unidos la tasa era cero. Y eso nos convino a nosotros en términos de tener préstamos relativamente baratos. Todavía en enero, el gobierno colocó $1.200 millones en bonos soberanos a 5.95% y a 10 años. Y hubo el doble de demanda de la que el país le interesaba colocar en ese momento. Entonces, si se te combina un alza en las tasas de interés, un alza en los precios del petróleo, y entonces además de eso, el efecto Trump, de una política comercial proteccionista, que claro, con el DERE-CAFTA él no tiene problema, porque nuestra balanza comercial con los Estados Unidos en el DERE-CAFTA nos ha ido peor. Sí. Claro, los beneficia más Incluso a ellos. nos ha ido peor con Centroamérica. ¿Usted es partidario de que se revise? Lo que pasa es que Trump no la va a revisar para afectar para En perjuicio, los intereses. en perjuicio, Exactamente. claro. Mejor que la dejemos así, porque Exacto. él no va a entrar en una negociación que no sea beneficiosa para los Estados Unidos. Pero además, afortunadamente el DERE-CAFTA es muy pequeño. Ok. En Centroamérica y República Dominicana es insignificante en términos de volumen comercial de los Estados Unidos, pero obviamente tenemos un panorama internacional incierto, y por eso el fondo recomienda, mire, haga los ajustes ahora, que usted tiene una situación cómoda con las tasas de interés y los precios del petróleo, porque hacer los ajustes en una situación, en un escenario internacional Adverso, incómodo, es peor, es más doloroso. Sin embargo, el ministro Donald Guerrero estuvo hablando frente a ese tema y manejó una hipótesis de no necesariamente ser tan drásticos como pide el Fondo Monetario Internacional sobre la base de una serie de elementos, y uno de ellos era, por ejemplo, que el año que viene el gobierno va a tener más flexibilidad de fondos porque no va a tener que estar erogando el dinero que está erogando para la construcción de Punta Catalina, por ejemplo, que la misma compra de energía más barata que va a generar las plantas a carbón va a ayudar mucho, y una serie también de elementos que si se combinan no harían tan necesarias las medidas drásticas que mucha gente tiene miedo que se tomen. Lo que pasa, César, que en el caso del sistema eléctrico, yo no soy tan optimista, porque tú tienes el elemento de las pérdidas.
Sí. Por ejemplo, yo escuchaba en el discurso del presidente decir, vamos a poder dar energía a las 24 horas del día a todo el país. Si tú le das energía a las 24 horas del día a todo el país con el actual nivel de pérdida, tú vas a seguir con el mismo tema del subsidio. Claro, lógicamente se está trabajando también se está en la trabajando reducción de en la pérdidas, reducción tanto en de lo que es la pérdidas. transmisión como Exacto. también en lo que es la distribución, Porque pero no es de la noche a la mañana. Esa es la otra parte. Si tú tienes que reducir las pérdidas, si no, no vas a poder dar energía Y la evasión las 24 también. horas del día. Bueno, sí, porque es que, por ejemplo, la generación no puede no ser el problema, pero está en lo que se te pierde, no solamente en lo que tú transmites, sino cuando tú lo distribuyes, independientemente al no pago. Que es robo. Sí, es es robo robo, de energía. eso es robo. Robo de los Claro. más pobres, robo también de los más ricos. Sí. Es decir, es robo de energía, es otra forma de evasión. Que hay varios barrios aquí que no pagan energía. Y muchas empresas. Donde también. personas inescrupulosas, porque hay que decirlo de esa forma, tienen un aire acondicionado encendido a las 24 horas porque no pagan luz. No solamente eso, donde tú tienes talleres de herrería Ujú. que te consumen muchísima energía y no pagan la energía. Entonces, ha habido un tema de gestión y están obligadas las distribuidoras. Claro, si tú no tienes suficientes contadores, si tú no sustituyes esas líneas que la gente se engancha, se conecta, claro. se tiene que producir una inversión importante en materia de distribución para poder disminuir las pérdidas. Entonces, ¿usted está en desacuerdo con este punto, si se quiere, optimista del ministro? No, como quiera va a haber una reducción. Es decir, tú vas a producir a 8 centavos. Ujú, 7,5. Y tú además vas a lograr, bueno, ya se hizo una negociación y se le está comparando, lo dijo el presidente en el discurso, a AES y a Itabo. Es decir, hay una serie de plantas ineficientes que van a salir de línea. Si tú vas a tener una reducción. Ojalá que eso se combine con los precios del petróleo bajos. Ok. Porque Punta Catalina, el país tiene suerte, por eso le llaman el modelo altagraciano. Es decir, Punta Catalina ha podido continuar porque los bajos precios del petróleo Han permitido, le dieron al sí. gobierno la libertad de poder invertir porque los financiamientos no aparecieron. Lo bloquearon y además no aparecieron se con el pusieron más. tema del Brasil. Entonces, sin Sí, embargo, sí, gracias a difícil, eso se va a poder culminar. Hay que emitir bonos por 600 millones de dólares, pero eso se irá haciendo de manera gradual a lo largo de este año y parte del año que viene. ¿Qué opinión le merece usted de esas voces que están reclamando que el proyecto sea detenido en virtud de los cuestionamientos que tiene en la empresa? ¿Y qué entiende usted que se debe hacer con ese dinero de la indemnización que va a pagar la multinacional y que todavía, según el ministro de Hacienda, no se sabe, no se ha determinado qué se va a hacer con los bienes? Bueno, lo primero es que paralizar una obra. Eso es el disparate más grande. No, eso es encarecerla y perder lo que se ha hecho. Porque tú te preguntas, señores, el aeropuerto de Miami, que es una ampliación que cuesta varias veces más que Punta Catalina, la está haciendo la Odebrecht. Y la Odebrecht, los Estados Unidos no pararon esa obra, lo multaron, Sí. pero sigue a la obra porque tampoco la idea no es destruir las empresas. Ni tampoco hay un cuestionamiento técnico que implique Implica. detenerla. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo bancos que hicieron barbaridades y las autoridades los rescataron. Después que los rescataron, le han ido metiendo multas. Sí, sí. Pero la idea en el sistema capitalista no es destruir una empresa como Odebrecht, ni ninguna otra empresa. Usted la castiga, la sanciona, le obliga a un gobierno corporativo, pero usted la deja que sobreviva. Además Entonces, de que le es menos negocio a República Dominicana paralizar la obra. no por paralizar esa Porque obra. se pierden los 1.400 millones Se que la le- garantía. Y la obra entonces se encarece. Sí. Tú vas a pararla, ¿cuánto? ¿A quién tú vas a buscar para iniciar la construcción? Además de que te va a venir una demanda. Sí, De seguro te viene una demanda Claro. de la propia Odebrecht. Entonces, la teoría de paralizar las obras, el presidente lo explicó. No, y además eso solamente le conviene Sí, a quienes se benefician. A las 15 o 20 plantas generadoras que no van a poder entrar en línea. Claro, claro. benefician del de eso caos. se Porque trata. la primera planta que va a entrar en línea es Punta Catalina y las otras van a entrar por mérito. Ok. Es decir, después de las dos que lograron contrato, las otras entran por mérito, por precio. Entonces hay plantas aquí que se van a 15, pagar dice ya. Medio Ambiente, aproximadamente 15 plantas van a salir del Van a sistema. salir. Y estamos hablando de un negocio con una bastante- mejoría del medio ambiente. Sí, sí. Correcto. Y estamos hablando de un negocio de más de 500, 600 millones de dólares al año. Pero bueno, frente a lo que son esos 92 millones, esos 180 millones y que van a darse por fases, 30 inicialmente, ¿qué usted entiende que debe hacer el gobierno con esos fondos, con esos recursos? En obras de infraestructura, que no se vaya a gasto corriente.
No, pues se pierde. En obras de infraestructura que te devuelven, ¿no? Claro, claro. Te claro. devuelven. Y se quedan como inversión. Carreteras, cosas así. Que todavía aquí falta mucho en materia de infraestructura. Viviendas, obras de infraestructura, obras que devuelven, que tienen retorno. Claro. Y de hecho existen muchísimas obras que están precisamente en ese proceso debido a todo el cambio que vivimos en cuanto al clima el año pasado. Muchísimos puentes, Claro. caminos vecinales, carreteras se vieron destruidas y necesitan una inversión. Bueno, todavía reclamaba justamente el día de ayer, el 26 de febrero reclamaba el senador de Moca. Sí. Sí. Él decía, mira, recuérdense que hubo una ley de emergencia Sí, es verdad. que estipulaba determinadas cuestiones en una serie de provincias y no se ha hecho en su totalidad. Es decir, todavía hay puentes y todavía hay carreteras que están afectadas porque hay limitaciones presupuestarias. De eso es que se trata. Miren, no sé si mis compañeros quieren tocar un tema aparte, pero me daría miedo que se nos fuera el tiempo sin que él nos dé una valoración del discurso del señor presidente de la República, sobre todo porque hay voces que lo han catalogado de fantasioso, de un discurso más propio de un candidato que de un presidente en ejercicio. Quizás desconociendo que el presidente de la República en esta locución, independientemente a tocar los temas más allá de la rendición de cuentas, estaba compilando el cuatrienio. Sí. Sí, entonces evidentemente tenía que hablar de una serie de realizaciones, de datos y números que estaban ahí, pero que sectores de la oposición han cuestionado, incluso llegando a poner en tela de juicio los logros obtenidos en la creación de empleos. ¿Qué opinión le merece? Siempre la oposición dirá eso, y ese es su papel. Claro. Decir no habló nada, no llenó las expectativas. Las expectativas, El cliché. fantasías, no, pero óyeme, usted toma el discurso, que fue largo, por cierto, 2 horas Sí. y 10 minutos. Óyeme, todo lo que está ahí es comprobable. Cuando él muestra los datos de la macroeconomía, señores, eso está avalado por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL. Y la creación de empleo, óyeme, eso es un trabajo muy serio de una encuesta que se hace, ahora es mensual en el Banco Central, y ahí están los datos. Los datos de la pobreza también ahí están. Pero la cantidad de realizaciones que el presidente... Yo me asombré cuando él empezó a hablar de las carreteras. Yo no sabía que se habían reparado y se habían construido tantas carreteras y tantos puentes. Y ahí está lo que se está haciendo en materia de salud, en las estancias infantiles que tú mencionabas ahorita. Es una obra formidable. Los niños pobres tenían que esperar 7, 8 años para ir a la escuela y ya era tarde. Ahora, los niños, así como van los niños clase media, van a colegios infantiles, Temprano. los niños de los pobres van también temprano. Bueno, Que hubo- de hecho el proceso de formación de un niño principal es hasta los 7 años. Entonces, Claro. cuando esos niños pobres acudían a la escuela, ya estaban prácticamente formados. O sea, precisamente por eso hace 2 años se declaró el año de la primera infancia. Y se declaró precisamente en tal sentido, fortaleciendo lo que estás diciendo. Entonces, Así es. todos los datos de vivienda, los datos sobre financiamiento, todo eso es comprobable, todo eso es realidad. Si el gobierno ha hecho una buena obra, ha hecho una gestión extraordinaria, a pesar de las limitaciones, lógico. Nada es perfecto, el propio presidente reconoció. Cuando el presidente asume el tema de la seguridad ciudadana, es porque él sabe que hay unas expectativas, la gente tiene temor, hay unos problemas a pesar de que se ha batido la tasa de criminalidad, pero hay un problema de asalto. Entonces, por eso es que se asume aumentar el salario a la policía como primer elemento. Eso no es suficiente. El tema de la policía comunitaria, el tema de dotar de equipos a la policía. Es decir, todas esas son acciones dirigidas en la línea de la seguridad ciudadana. Pero y en materia de medio ambiente, eso es un trabajo para el futuro. Todavía la gente de edad reconoce cuando Balaguer cerró los aserraderos. Yo no había nacido ninguno de ustedes. No, a mí me puede poner. Sí, a mí me En puede la poner. década del 70, Balaguer cerró los aserraderos y por eso se conservaron nuestros bosques. Entonces, lo que está haciendo el gobierno ahora en materia de parar la destrucción e iniciar la reforestación, y reforestación con frutales, es decir, con plantas que el campesino sea amigo del medio ambiente. Que ¿no? genere recursos. Claro. Entonces, eso es una obra de trascendencia de largo plazo. se está multando incluso a las empresas que incurren en daños al medio ambiente. Claro. Sí, el cumplimiento de la ley. De eso se y trata. obligar que construyan plantas de tratamiento, Claro. las que están contaminando los ríos.
Pero la gente quería, por ejemplo, que el presidente hablara de Odebrecht. El presidente habló de Odebrecht. No, pero es que también hay una situación, o sea, en un Estado de Derecho, el presidente de la República, cualquiera que sea, lo único que puede hacer es darle libertad al Ministerio Público para que trabaje, porque no se puede hacer otra cosa. Los tiempos de que un mandatario diga tranquen a fulano, ya eso pasó. En un Estado de Derecho son situaciones que no se pueden dar. Ya ni siquiera se puede trancar. No, porque es que, ni siquiera la justicia puede trancar. óigame, 48 horas. Sí. Y después tiene que soltarle precisamente porque están las normativas procesales y una serie de reglas que hay que cumplir. Pero en términos generales, usted define el discurso como qué. Yo lo defino como un discurso bueno. Y no fue un discurso de campaña. Ahora, claro, el presidente, por la crítica que se ha generado, por la siembra de dudas y de confianza, el presidente tenía que hacer un discurso que impactara, que chocara. Por eso él le dedicó tanto tiempo a la parte de Odebrecht. Y cuando terminó Odebrecht, lo volvió a retomar. Y volvió a retomar lo que se está haciendo. Es decir, el presidente tenía que hacerlo, pero no es un discurso de campaña. Yo no creo que sea un discurso de campaña. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a continuar luego. Regresamos con más de Zona de Debate.